Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos, un taller literario radiofónico. En cada episodio analizaremos un cuento metiéndonos adentro de su estructura, reconociendo sus partes, viendo cómo funcionan por separado y cómo se relacionan entre sí, con el mismo afán que teníamos en nuestra infancia cuando desarmábamos un juguete para investigar cómo funcionaba. A partir de lo que analicemos, voy a darles algunas propuestas para que escriban sus propios relatos. Mi nombre es Hernando Ambrosio, así pueden buscarme en Instagram y Twitter. También pueden seguir este taller literario radiofónico en Instagram. Estamos como El Desarmadero de Cuentos. Y pueden mandarme sus cuentos por mail a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Llegamos al último capítulo de El Desarmadero de Cuentos, esta experiencia, este taller literario radiofónico. Espero que sea solo el cierre de una primera temporada y que volvamos durante este año con más análisis, con nuevos escritores y escritoras, a llenar el espacio de los jueves de Radio Atirra, a comunicarnos con ustedes, a proponerles lecturas y formas de interpretar la literatura. Hoy vamos a trabajar con La fiesta ajena, un cuento de Liliana Hecker que forma parte del libro Las peras del mal. Pero antes de desarmar el cuento, vamos a hablar un poco sobre su autora. Liliana Hecker nació en 1943 en Buenos Aires. Estudió física en la UBA, pero ella es conocida en nuestro país, en el mundo, por sus capacidades literarias. Es considerada una maestra de escritores. Su taller literario, uno de los más importantes que tenemos acá, tuvo la participación de figuras como Guillermo Martínez, Samantha Schweblin, Inés Garland, Pablo Ramos, Silvia Yuger, entre otros. Su carrera como escritora empezó en 1960, cuando mandó una carta y un poema a la revista literaria El Grillo de Papel, fundada y dirigida por Abelardo Castillo, en respuesta a una convocatoria lanzada en el editorial. Abelardo se encontró con ella al día siguiente y le dijo: "El poema es pésimo, pero por la carta se nota que sos una escritora". Entonces le propuso integrarse a la revista, donde llegó a ser secretaria de redacción. En 1961, El Grillo de Papel fue prohibida por Arturo Frondizi. Después de esto, funda con Abelardo Castillo El Escarabajo de Oro, que se publicó entre 1961 y 1974. Ahí, Liliana Hecker fue secretaria de redacción y después subdirectora desde 1964. En 1977, también con Abelardo Castillo y con Silvia Iparraguirre, fundó y codirigió la revista El Ornitorrinco, que se publicó entre el 77 y el 84, y fue uno de los espacios emblemáticos de resistencia cultural durante la dictadura. Los libros de cuentos que publicó Liliana Hecker son Los que vieron la zarza, de 1966, Acuario, que lo publicó en el 72, Las peras del mal, mi favorito, que es de 1982, y tiene cuentos como Vida en familia, La fiesta ajena, Berkeley o Mariana del Universo y Las peras del mal. Después, en 2001, publicó La crueldad de la vida, y en 2011 La muerte de Dios, que también trae unos cuentos muy interesantes como Tarde de circo, Delicadeza y La muerte de Dios. Además, en 2016 se publicaron sus cuentos reunidos, un librazo verdaderamente recomendable, debería estar en todas las bibliotecas. También escribió algunas novelas y libros donde escapa de los géneros literarios, pero aborda la literatura de otra manera. Me refiero a Diálogos sobre la vida y la muerte, del 2003,
donde entrevista a Borges, Fontana Rosa, Abelardo Castillo, Eduardo Pavlovsky, Lucila Pelento, Marcelino Celeijido y Ana María Yúa, y hablan en estos encuentros sobre la vida y la muerte. Y también publicó La trastienda de la escritura en 2019, un libro donde habla sobre el acto de escribir, donde nos cuenta cómo se construyeron sus cuentos y nos da consejos para llevar adelante nuestras propias obras. Así como los cuentos reunidos, debería estar también en todas las bibliotecas. Pero vamos un poco a algunas cosas que dijo Liliana Hecker sobre la literatura y sobre la escritura antes de meternos en el cuento como hacemos habitualmente. Con respecto a la literatura argentina, en una entrevista que le hizo Fernando Mancini el 8 de diciembre del 2017 para Gambito de Papel, dijo: en la literatura argentina, los escritores fundantes son tres: Borges, Marechal y Arlt. Para mí, Roberto Arlt es el mayor escritor argentino, un tipo que de la nada, no pudo haber leído a Sartre, inventa él solo, acá y con su tercer grado, el existencialismo. Hay muchas coincidencias entre algunas escenas de Los Siete Locos y otras de La Náusea o de Los Caminos de la Libertad, por ejemplo. Marechal es un escritor enorme. El Adán Buenos Aires usa, por primera vez en nuestro país, nuestra lengua en todo su registro, desde lo más clásico hasta el lunfardo. Hay que animarse a terminar una novela impresionante como Adán Buenos Aires con la frase solemne como pedo de inglés. Marechal fue un transgresor en todos los sentidos. Fue peronista en una época donde el ambiente intelectual argentino era de un antiperonismo enfermizo. Siempre lo marginaron por sus ideas y también por sus novelas. El único que en su momento entendió el Adán fue Cortázar. Y el tercer maestro fue Borges. Borges maneja la sintaxis y el lenguaje como nadie en lengua española. Son tres grandes escritores, distintos. Creo que nuestra literatura proviene de ellos tres. En la misma entrevista también habla de la literatura de otras regiones y nos dice: me fascina la narrativa norteamericana. Creo que son maestros de la narrativa y hay varios narradores norteamericanos que me parecen extraordinarios, empezando por el que fue mi primera influencia, William Saroyan. Pero después están Cheever, Salinger, Hemingway, Flannery O'Connor, Catherine Porter, Carver. Son realmente grandes maestros de la narrativa. Igual, lo que yo considero los grandes maestros son Maupassant, Chekhov y Poe. Y en mí, sin dudas, influyeron más Maupassant y Chekhov que Poe. En una entrevista para Infobae que le hizo Luis Novarecio el 15 de septiembre del 2019, nos habla un poco de cómo hay que ser para dedicarse a la escritura. Y dice: un escritor tiene que tener una mezcla de humildad y de arrogancia. Humildad para aceptar que el campo de la literatura se arregla perfectamente sin él. Y arrogancia para, a pesar de todo, decir: bueno, voy a hacer lo mío, a ver qué pasa. Voy a instalar lo mío en medio de ese universo que hasta ahora estaba completo, con la esperanza de que sí tenga una cabida. Es una frase muy interesante, porque nos habla de confiar en nuestra escritura, pero a la par saber que estamos en un ambiente de grandes obras. Nos hace mirarnos hacia adentro con confianza y mirar hacia afuera con humildad. En esa entrevista también nos habla del esfuerzo que implica escribir. Dice: creo enormemente en la búsqueda, en el trabajo creador, en buscar lo que uno quiere decir. Las cosas nunca salen bien de entrada, o casi nunca. Entonces, la vida no te da esa ventaja. Lo que te salió mal, ya no lo arreglás. La literatura sí. Vos podés seguir buscando eso que querés hacer. La corrección como esa instancia de escritura donde podemos mejorar lo que hicimos en un momento de inspiración. Ya lo hablamos en otros capítulos, como el de Selva Almada, que le daba también un lugar privilegiado al acto de corregir. Tengan en cuenta que es importantísimo enfrentarse al texto que nos salió en un momento
que necesitamos cortarlo, reescribirlo, retocarlo. Así también se escribe, con la relectura y las decisiones después de ese primer momento donde todo salió más fluido y donde la historia parece acabada. Nunca se termina de corregir una obra, o como decía Borges, publico para dejar de corregir. También nos habla del cuento en una entrevista que le hizo Verónica Abdala el 13 de mayo del 2022 en la Feria del Libro, y nos dice: Cortázar decía que la novela gana por puntos y el cuento gana por knockout. Ese knockout que produce el cuento es justamente este efecto que está buscando. A veces es un efecto que no se nota. ¿Cuántas veces uno espera algo en la vida y eso no sucede? Ese puede ser también el efecto que esté buscando. No necesariamente debe ser un remate espectacular. Se trata justamente de un efecto que conmociona al lector aunque no pase nada. Y acá nos trae esta frase de Cortázar, esta idea interesantísima de que si fuera la literatura una pelea de boxeo, la novela ganaría por puntos, nos iría llevando hasta el final y después del último round se cerraría. En cambio, el cuento gana de golpe, gana con una trompada, con un gancho que nos noquea. Ese es el impacto que, según Liliana Hecker y Cortázar, tiene que tener el cuento. Un efecto rápido, una lectura de una sola sentada que nos deja impactados. Liliana Hecker asocia también la estructura del cuento con la de la novela policial, porque en ambos casos se entregan pistas para justificar un final. El cuento va conduciéndonos hacia el final, nada está de más, todo está puesto en función de su estructura y de cómo se cierra. Y dice: es importante también encontrar las palabras en un final, no tanto lo anecdótico, sino cómo cierra el cuento, para que nos deje esa impresión perdurable que dejan los buenos cuentos. Cuando uno lee un buen cuento, el final impacta como si fuera un poema. Y como todo hecho literario, el cuento es un hecho estético. Ahora, antes de ir a las características generales de su obra, les voy a leer el credo de Liliana Hecker. Es una serie de 10 consejos o 10 reflexiones sobre la literatura que cierran el libro La trastienda de la escritura. En el primer punto dice: las ganas de escribir vienen escribiendo. Es inútil esperar el instante perfecto, aquel en que todos los problemas del mundo exterior han desaparecido y solo existe el deseo compulsivo de sentarse y escribir. Ese instante de perfección es altamente improbable. En general, una se sienta a escribir venciendo cierta resistencia. Salir del estado de ocio no es natural. Uno oficia ciertos ritos dilatorios y por fin, con cierta cautela, escribe. Y en algún momento descubre que está sumergida hasta los pelos, que los problemas del mundo exterior han desaparecido, que no existe otra cosa que el deseo compulsivo de escribir. Las ganas de escribir vienen escribiendo, nos dice. Hay que sentarse para que surjan. Hay que encontrarle un lugar a la escritura dentro de todo nuestro quilombo de vida. En el segundo punto dice: la primera versión de un texto es solo un mal necesario. Suele estar bien lejos de aquello completo e intenso que una difusa mente ha concebido. Corregir no es otra cosa que ir encontrando a Moisés dentro del bloque de mármol. Otra vez, la corrección, la reescritura, la búsqueda del párrafo correcto, de la palabra justa, que se encuentra con la relectura y la corrección. El punto 3. En literatura no existen sinónimos ni equivalencias. No es lo mismo un rostro que una cara o una jeta. Dijo que estaba harto no equivale a estoy harto, dijo. Aferrarse a una frase o palabra simplemente porque ha salido del alma es por lo menos un riesgo. El alma a veces dicta obviedades. En Filosofía de la Composición, Poe cuenta que durante la escritura de su poema El Cuervo decidió que necesitaba un animal para que repitiera un leitmotiv al final de cada estrofa. Y naturalmente, el primer animal que se le cruzó fue el loro.
a veces conviene sacrificar al loro. Qué lindo cierre para este punto. Sacrificar al loro. El punto 4 dice: ni la espontaneidad ni la velocidad son valores en la literatura. Tantear, tachar, descubrir nuevas posibilidades, equivocarse tantas veces como haga falta, ir acercándose paso a paso al texto buscado. Ese es el verdadero acto creador. Lo otro es como estornudar. En el punto 5 dice: cuando se escribe no hay que tenerle miedo a los sentimientos, pero tampoco hay que tenerle miedo a la lucidez. Una tiene tan pocas cualidades que no veo razón para que se despoje de alguna de ellas para hacer literatura. Poner toda la carne en el asador, todos nuestros dones al servicio de la literatura. El punto 6. La realidad proporciona buenas situaciones, pero no construye obras artísticas. Distorsionar un hecho, tajearlo, cambiarle o anularle alguna pieza son atribuciones que un autor de ficciones puede tomarse sin ninguna culpa. No es el acontecimiento real al que debe serle fiel, sino a la luz secreta que él descubrió en ese acontecimiento y que lo tentó a escribir. El punto 7 dice: no hay que empezar un cuento si no se sabe cómo va a terminar. Puede encontrarse una en el trance de ir de acá para allá, sin ton ni son, esperando que el final le caiga del cielo. Los buenos finales no suelen tener origen celestial. Aunque no se lo note, vienen mandados desde la primera frase. En el punto 8 dice que una novela requiere una escritura y una estructura rigurosas como la de un cuento. Si tiene páginas grises, esos grises deben estar tan cargados de tensión como lo están en el Guernica de Picasso. Si no, son meramente un plomo. En el punto 9 dice: la inspiración no existe. En eso se parece a las brujas. Entonces, cuando las palabras parecen cantarle a una en la oreja y una siente que todo lo que está escribiendo tiene la música justa, el ritmo exacto, la tensión precisa que deben tener, podrá llamar ese estado de privilegio como más le guste. Pero lo mejor es que suelte el freno y deje rodar la locura. Es hermoso, solo que no hay que creer que es el único estado en que se hace literatura, porque se corre el riesgo de no escribir más que una página en toda la vida. Este es un consejo muy interesante. No hay que esperar a la inspiración, hay que salir a buscar a la literatura. Tiene que ver con el primero. Decía, para escribir hay que sentarse, no hay que esperar tener tiempo. Bueno, tampoco hay que esperar la inspiración para escribir. Simplemente hay que sentarse y buscar las palabras. Y el último punto del credo de Liliana Hecker dice: hay que nutrirse de los credos y hay que aprender a dudar de ellos. No existen reglas universales para el oficio de escribir. Es uno mismo quien a la larga, con verdades y mentiras propias y ajenas, va estableciendo sus propios ritos, va permitiéndose sus propias manías, va construyendo su propio credo. Espero que este taller literario radiofónico haya puesto algunos puntos en sus credos, que haya colaborado a construir una idea de la escritura. Ese es el objetivo de este programa. Y ahora, antes de meternos con el cuento elegido para este especial de Liliana Hecker, voy a hablarles un poco de las características generales de su obra. En sus cuentos suele haber una presencia del humor. No hay solemnidad, sino una tendencia hacia lo gracioso. No el chiste, obviamente, sino la situación que produce una gracia, que se acerca al lector por medio de la confianza, de la cercanía. Suele haber personajes femeninos en su obra. Por un lado, hay personajes que se desligan de aquello que las ata. Y por otro, también hay personajes que se construyen en el rol de mujer de. Por ejemplo, en el cuento Don Juan de la Casa Blanca, se cuenta la vida de un alcohólico desde la perspectiva de su mujer. Y así como hay personajes femeninos, también hay hombres. Suelen ser desaforados y vehementes hasta el desequilibrio. Son hombres apasionados. El ambiente con el que suele trabajar Liliana Hecker es el familiar.
y lo hace desde varios puntos. Por un lado, trabaja la familia como si fuera un mundo. Parece normal, pero en su interioridad muestra fisuras y se desliza hacia la locura, el horror o el desorden total. Ahí le interesa mostrar las grietas y contradicciones en la base del orden burgués. Ejemplo de esto son los cuentos Yocasta, Vida en familia, casi un melodrama. Utiliza la familia para trabajar con los conflictos, las crisis, los quiebres de la humanidad. Y por ejemplo, en el cuento Los que vieron la zarza, utiliza la voz coral de la familia. Es la historia de un boxeador contada a través de aquellos que lo rodean. Su mujer, sus hijos, los vecinos, el comentarista de la pelea de boxeo. Entonces, el punto de vista está desplazado por todo el entorno de este personaje que toma como principal. Otra de las cosas que aparecen frecuentemente en la obra de Liliana Hecker es la infancia. A ella le interesa la infancia porque parece una edad dorada, pero es muy difícil. Los chicos no tienen herramientas para defenderse de lo que les pasa. Tienen como rasgo los personajes de los cuentos de Hecker, los personajes infantiles, una generosidad extrema, también egoísmo, violencia, un sentimiento marcado de injusticia, como que todo se da crudo en la infancia, sin atenuantes, y esto es lo que busca reflejar ella en sus relatos. Personajes frecuentes que aparecen en todos los libros de cuentos son Mariana y su hermana Lucía, y aparecen desde la niñez hasta la adolescencia. También la idea de la infancia le permite trabajar con la ignorancia y la creatividad, con el no saber y el inventar las propias reglas. O sea, no tener el conocimiento adulto, pero encontrar o buscar las respuestas por medio de un sentido común que es creativo porque no tiene madurez. Hay una sensación de estar inventando todo en la infancia de los cuentos de Liliana Hecker. Además, los personajes adultos en relación con la infancia suelen replicar o mencionar el origen de lo que les pasa asociado con su infancia. Otras cuestiones que aparecen en los cuentos son la memoria como espacio en permanente construcción, la soledad como un lugar de libertad, un lugar constitutivo de cualquier aspiración creativa, algo que hay que, por un lado, construir y por el otro lado, defender, y hay que valorar la soledad como ese momento, ese lugar donde hablamos con nosotros mismos y buscamos algo personal. También aparece el rol de los intelectuales, la política, la desconfianza de la burguesía. Liliana empieza escribiendo en los 60 y atraviesa periodos cargados de política, cargados de violencia, y no se escapa de eso, no deja de reflexionar ni de cuestionar las políticas criminales del Estado o la construcción de una burguesía discriminadora o egoísta. Antes de meternos ya con el cuento, quiero decirles una última frase, un último consejo de Liliana Hecker que yo no lo encontré en la trastienda de la escritura, pero que lo mencionó Guillermo Martínez en una masterclass. Es uno de los comentarios que más me ha ayudado a corregir cuentos. Dice que el principio a veces está un párrafo más abajo del comienzo y el final un párrafo más arriba. Tengan en cuenta esto cuando sientan que un cuento arranca mal o que le falta algo al final. El principio a veces está un párrafo más abajo del comienzo y el final un párrafo más arriba. Y ahora vamos al cuento, a la fiesta ajena, que está, como les dije, en el libro Las peras del mal de 1982. El narrador está en tercera persona, centrado en el personaje de Rosaura,
la niña invitada a la fiesta. El tiempo es el pasado y la estructura, si bien es lineal, tiene un truco al comienzo, porque el cuento empieza in media res, con un episodio de Rosaura entrando a la cocina del lugar donde se hace el cumpleaños y comprobando que hay un mono que trajo el mago para el show de la fiesta. Entonces, esta escena del mono habilita la retrospectiva. A partir de acá, Rosaura cuenta cómo su madre no quería que fuera al cumpleaños y por qué ella quería ir. Y después sí arranca progresivamente el cuento con lo que pasa en el cumpleaños. Pero esta escena del mono nos permite un vértice entre el pasado inmediato, que es la fiesta, y el otro pasado, que es la previa de la fiesta. En lugar de contar linealmente que la madre no quería que fuera, cómo va el cumpleaños, arranca con el cumpleaños, recuerda lo que pasó antes y retoma el cumpleaños. El título La fiesta ajena tiene que ver con la relación de Rosaura y esta fiesta de cumpleaños. Antes de analizar la obra, o en realidad de hablar de la obra, porque hoy va a ser un capítulo especial donde vamos a dejar que Liliana Hecker nos cuente sobre este relato. Antes de eso, les decía, les leo un pequeño resumen del cuento. Rosaura, hija de Herminia, la sirvienta de la señora Inés, es invitada al cumpleaños de Luciana, su hija. Herminia no quiere que Rosaura vaya, le dice que ella no es amiga de Luciana, que solo la invitaron porque es la hija de la criada, pero ve el deseo de ir de su hija y le prepara su mejor vestido y le pone vinagre en el pelo para que le quede brillante. Al llegar a la fiesta, solo Rosaura puede entrar a la cocina de la señora Inés y ver al mono traído por el mago. Juega con los otros invitados a la carrera de embolsados, a la mancha agachada y al delegado, y discute con la prima de Luciana, una rubia engreída con un moño que duda de su amistad con la cumpleañera. También colabora con el mago, que la llama señorita condesa. Rosaura se ofrece a ayudar y la señora Inés le pide que lleve la jarra repleta de anaranjada, servir las salchichas, cortar y servir la torta. La chica se siente verdaderamente amiga de Luciana y está feliz, pero cuando Herminia va a buscarla y espera recibir un souvenir como el resto de los chicos, una pulsera para las nenas y un yo-yo para los varones, la señora saca un par de billetes y le dice: esto te lo ganaste en buena ley. Acá vemos brevemente, voy a esbozar una serie de relaciones entre Rosaura y los personajes, porque me interesa lo que dice Liliana Hecker sobre la escritura de este cuento. Me parece que les va a servir más, en este caso, que un análisis, recorrer la producción del cuento en la voz de su autora. Pero antes de eso, para mí, hay dos tipos de personajes en esta obra, o dos tipos de personajes que se relacionan con Rosaura. Por un lado están Herminia, Inés y la prima de Luciana. Herminia le dice que es la hija de la criada. La señora Inés la trata al final como hija de la criada. Y acá hay una cuestión que tiene el cuento. Rosaura se ofrece a ayudar. Entonces tal vez la señora Inés malinterpretó esa ayuda, ese gesto de Rosaura, como si estuviera dando un trabajo y mereciera una propina. Pero en realidad lo que hace es faltarle el respeto a una invitada de cumpleaños. Y la prima de Luciana, que desconfía de su amistad con su prima. Son los tres personajes que están en las antípodas de lo que cree Rosaura. En cambio, los chicos juegan con ella. Luciana la invita al cumpleaños y hablan de la fiesta antes de que ocurra. Y el mago la trata como una invitada. Entonces, en estos dos mundos se mueve Rosaura, entre sentirse amiga de Luciana o sentirse la hija de la criada. El final es verdaderamente injusto para ella, impactante, porque termina dándole la razón a su madre, o al menos termina provocándole un daño terrible para su infancia. Acá se rompe la infancia de Rosaura, porque toda su inocencia, toda su confianza en el mundo adulto
se trastoca. Breve análisis, breve mención de las relaciones entre los personajes en el cuento. Y ahora vamos a la voz de Liliana Hecker. En una entrevista con Nacho Damiano para el blog de Eterna Cadencia, el 20 de diciembre del 2019, dice sobre la fiesta ajena: desde que se me ocurrió la situación, supe que era un buen tema para un cuento, de modo que lo intenté muchas veces. Empezaba y no había caso, no encontraba la manera de contarlo, pero siempre consciente de que era un tema que quería escribir. Hubo varias escrituras y ninguna llegó hasta el final. Te diría que no pasaban de la segunda escritura, pero los intentos eran concretos. Y al respecto de estos intentos, en un capítulo de la trastienda de la escritura, nos va contando cómo progresó la escritura de este cuento. Dice que empezó en 1967 más o menos, en una cena después de una reunión del Escarabajo de Oro. Raúl Escari cuenta una escena que transcurre en un jardín o en un campo donde una nena que pertenece al personal de servicio llora junto a una laguna por una injusticia que cometieron los patrones. Acá aparece el personaje, acá aparece el rol del personaje. Después, la idea del cumpleaños y de la propina que le da la señora Inés a Rosaura en el cierre surge de la fiesta de una compañera de cuarto grado de Liliana Hecker, donde había amigas y también estaba la hija de la mujer que trabajaba en la casa de esa amiga. La trataron con exceso de entusiasmo en ese caso. No era una invitada como el resto. Esa diferencia en el trato queda ahí en su memoria y la trae para completar el sufrimiento de la historia que cuenta Raúl Escari. Con respecto al título, dice que al principio se le había ocurrido ponerle Los lirios del campo o El cumpleaños de la infanta. Títulos horribles, por suerte se retractó y fue buscando otro, ¿no? Y dice que La fiesta ajena fue robado de una novela, Sin culpa. Esta obra fue publicada en los 60 y no pasó a la historia como sí lo hizo este cuento. Dice también en el capítulo de la trastienda de la escritura que el comienzo le costó. Al principio planteaba un diálogo entre Rosaura y su madre y era demasiado explicativo, un bodrio. Y dice, si uno se aburre escribiendo una ficción, puede apostar a que la ficción le está saliendo aburrida. Entonces no le encontraba la vuelta al comienzo, porque lo encaraba directamente desde el diálogo entre Herminia y Rosaura, donde hablaban del cumpleaños y de sus dos ideas contrapuestas. Pero en 1980, ya estamos 13 años después de la idea inicial, Fernando Noy la invitó a una antología de cuentos para leer en la playa. Y ella dijo, si me van a leer en la playa, al menos les voy a amargar la reposera. Y se le ocurrió presentar La fiesta ajena. En ese momento, en esta reescritura o corrección que hace del cuento, se le ocurre la idea del mono, que surge del cumpleaños de un sobrino. Con esto elimina el aburrimiento del comienzo y le da al cuento otra fluidez. Arranca en una escena memorable, en una frase que es de mis favoritas de la literatura argentina. También nos habla de la irrupción de lo imprevisto. Esto fue lo que más me gustó de este relato que hace de la escritura del cuento. Dice que hay un momento en el cual ya conocemos a los personajes y estamos metidos en la historia. Y de repente el universo de lo narrado se mueve con leyes propias. Al respecto dice que la prima no estaba prevista, que apareció. Ella ya tenía la historia, tenía los personajes, sabía qué iba a pasar y en la narración apareció la prima discutiendo a Rosaura su amistad. Me encantó esto, verdaderamente me parece que hay que estar atento a esta irrupción de lo imprevisto cuando ya tenemos la historia masticada y sabemos lo que queremos que pase. Por último, dice que el final lo terminó de trabajar en su taller literario. Cuando leyó el cuento, Margarita Roncarolo le dijo que al final le faltaba algo, que terminaba con demasiada brusquedad.
y ahí llega al final del cuento que conocemos. Vemos este proceso, cómo surge la idea, cómo se complementa con recuerdos propios, cómo se busca el título y también cómo aparece cuando tenemos todo programado algo nuevo, algo dictado por el universo narrativo. También cómo las lecturas nos ayudan a corregir un cuento, a tener otra perspectiva y cómo si algo no nos cierra tenemos que seguir buscándole la vuelta, cómo tenemos que reformular lo que nos hace ruido, porque como dice Liliana Hecker, si le aburre al que lo escribe, le aburre a todos. Si nos hace ruido o nos molesta a nosotros, es seguro que el lector o no lo va a entender o le va a molestar. Y hasta aquí este repaso sobre la escritura de La fiesta ajena. Vamos a las propuestas de escritura, a las últimas de esta primera temporada. La primera tiene que ver con la infancia. Escribir un cuento con un chico o una chica, el protagonista, y que exponga su mirada, su concepción del mundo, tal vez confrontada con el mundo adulto o por un hecho que tal vez interpele a esa infancia, pero principalmente tengan en cuenta que tiene que estar presente la mirada infantil como forma de interpretar el mundo. La segunda propuesta tiene que ver con el clímax de la infancia, ese momento en donde se quiebra la inocencia y entramos a la adolescencia. Ese momento, esa cosa que hace que se cierre la etapa. Ahí es donde la segunda propuesta apunta a que escriban su cuento. Se quiebre para sus personajes, donde pasan de la infancia a tener que empezar a crecer. La tercera propuesta es que escriban una fiesta de cumpleaños, con todos sus quilombos, con todos sus elementos quiche, con también sus costumbres. Retraten ese ruido, esa felicidad, esos dramas también que tiene una fiesta de cumpleaños. Y la última propuesta, tomada del cuento Los que vieron la zarza, es que construyan un personaje a partir de su entorno. Que tomen a su personaje principal, pero en lugar de darle voz, lo cuenten a partir de sus familiares, de su vecino. El conflicto esté dado por la interpretación de quienes lo rodean. También voy a agregar como bonus track otra propuesta, y es que construyan un cuento sobre una familia, sobre la interacción de los miembros de esta familia. Puede haber un conflicto o no, puede ser rutinario, pero tienen que estar presentes los elementos que componen a la familia. Antes de cerrar, algunas recomendaciones relacionadas con Liliana Hecker. La primera, la más interesante, es que visiten el archivo histórico de revistas argentinas, ahira.com.ar. Lo deletreo, ahira.com.ar. Acá están, no voy a decir todas, porque no lo puedo chequear, pero una gran parte de revistas argentinas y se puede acceder gratis, se puede leer grandes revistas de nuestra historia, como por ejemplo todas las que participó Liliana Hecker. También se puede leer la revista Sur, pero El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco, pueden leerlas, descargarlas, verdaderamente es un archivo invaluable el de Aira. También les recomiendo en YouTube que busquen una charla sobre la trastienda de la escritura que dio Liliana Hecker en la Feria del Libro de Venado Tuerto. Dura cerca de 1 hora y ahí se explaya sobre su libro. Si no lo pueden conseguir, es una buena forma de ver de qué se trata en profundidad. Y por último, les recomiendo que visiten la página mageia.com.ar, MAGEIA, donde hay cursos, por ejemplo, de literatura, de cine, y uno de esos es de Liliana Hecker. Así que, si no pueden acceder a su taller, al menos pueden inscribirse en Mageia y acceder al curso online de Liliana Hecker, que nunca verdaderamente va a ser en vano. Bueno,
aquí llegamos al final de este ciclo. Espero haber colaborado tanto con sus ganas de leer como con su escritura. Les agradezco por los comentarios y los cuentos enviados. También le agradezco a Tilra por el espacio y por todo el apoyo y la difusión que le dieron a este taller literario radiofónico. Y especialmente le agradezco a Nahuel Nores por ser de fierro y hacer todo esto posible. Por bancarme desde el minuto 1 y estar en todo. En el diseño gráfico, en la edición, en las idas y vueltas de las grabaciones de este programa. Y verdaderamente le quiero dedicar todo este ciclo a mi padre, que falleció la semana pasada, pero aunque no era lector, siempre me apoyó para que me dedicara a la literatura, tanto para ir a la universidad como para participar en cursos, en talleres. Siempre estuvo ahí, tal vez no comprendiendo, pero apoyándome. Así que gracias, viejo, porque esto es posible también por vos. Bueno, sigan escribiendo, estén atentos porque va a haber novedades de un nuevo ciclo del Desarmadero de Cuentos.